Ya, ok, aquí estoy grabando. Ahora voy a compartir la pantalla. Ya ahí se está viendo. Aquí comentaron. Ya, o sea, se está viendo. Todos dicen que sí. Ya, perfecto. Entonces voy a empezar. Ya, ok. Bueno, entonces para esta ayudantía yo traje un ejercicio, bueno, el ejercicio de circuito magnético que preguntaron la otra vez y un ejercicio de transformador monofásico. Ya, entonces este es el ejercicio número 1, en el que, bueno, aquí tienen la figura que seguramente ya habrán visto algunos. A lo mejor lo intentaron hacer ahí, por ahí alguien me mandó que ya lo había hecho o algo así. Y bueno, estuve fijando y tenemos algunas diferencias, pero bueno, aquí veamos a qué se deben. Ya, entonces aquí tenemos los datos que nos dan. Eh, el espesor se refiere como al, bueno, se refiere a las dimensiones que están hacia atrás, por decirlo así. Ok. Y bueno, aquí nos dan los otros valores. Bueno, acá los pasé al tiro a metros para que no haya confusión después. Tenemos la permeabilidad relativa y bueno, nos dan el material. Para este ejercicio, bueno, como no nos dan mucha información, yo voy a tomar ciertas libertades y bueno, entonces lo que nos piden es determinar la corriente que debe pasar por la bobina para que el flujo en el entrehierro sea de 1 mW. Ok, eh, entonces, bueno, las libertades que me tomé fueron que como a mí me dan el dato de que la permeabilidad relativa es de 1000, yo asumo que para cálculo aquí del circuito equivalente, yo voy a estar trabajando en la zona no saturada del material. O sea que yo con esto puedo asumir que acá tengo la curva, ¿no es cierto? La curva de histéresis. Acá estoy trabajando en la zona eh, saturada, o sea que no hay una relación lineal. Yo voy a asumir que estoy trabajando eh, acá, en la zona en la que yo puedo considerar que esto es como una línea recta, ¿no es cierto? Y aquí me ahorro ya problemas, por ejemplo, para calcular la reluctancia, la reluctancia del resto de las dimensiones de este circuito. Porque si no fuese así, variaría un poquito la permeabilidad, ¿ok? Que fue lo que estuvimos hablando la otra vez, no sé si vieron la ayudantía de la vez pasada, que bueno, dependiendo del valor de B que yo tenga aquí, si yo tiro una línea, me va a caer acá, y si yo divido para encontrar la permeabilidad del material, puede que varíe un poco, dependiendo si está trabajando acá o está trabajando acá. Pero en las zonas no saturadas, el material prácticamente es una recta lineal, entonces no varía, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la primera, lo que yo asumo en primer lugar. Ok, eso no sé si se entendió bien. Bueno, y voy a ir viendo los comentarios que me pongan. Ya, entonces primero
lo que hago es calcular la permeabilidad, ¿ok? Que va a ser la permeabilidad relativa del material por la permeabilidad del vacío. Ok, así, esta es la permeabilidad con la que yo voy a trabajar, ¿ok? Con este mu. Y se obtiene así, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la permeabilidad del vacío, esto es un dato. Y obtengo que la permeabilidad del material va a ser de 4pi por 10 elevado a la menos 4 Henry partido por metro. Ok, aquí lo agregué como dato. Y continuemos. Entonces, bueno, el circuito magnético equivalente va a ser el siguiente. Ok. Por un lado tengo esta rama del circuito que va a ser una reluctancia del acero fundido, por eso le puse el subíndice AF de acero fundido. Y este lo llamé acero fundido 1, ¿ok? Que va a corresponder a esto, que va a corresponder a esta pieza. Y bueno, tengo el acero fundido 2, que va a ser esta pieza, y el acero fundido 3, que va a ser esta pieza de acá. A ver, lo voy a marcar. Ok, esta va a ser el RA sub F2, esta el RA sub F3, y este el AR a sub F1, contando esta porción de acá, ¿ok? Y el R sub G va a ser la reluctancia que hay acá en el entrehierro, ¿ok? No sé si se entiende, y bueno, y aquí agregué la fuerza magnetomotriz, que sería esta. No sé si alguien no, tiene dificultades para ver el circuito magnético equivalente. Espero ahí que me contesten. Bueno, asumo que se entiende. Ya, bueno, ahí Pablo dice que se entiende. Bueno, igual voy a ir viendo y podemos retroceder un poco, si es que hay dudas. De hecho, creo que Pablo fue el que me mandó el ejercicio que lo había hecho. Ya, bueno. Entonces, la manera de la que yo voy a resolver este ejercicio va a ser encontrando la resistencia equivalente. ¿Ok? Esto no tiene mayor dificultad, es calcular en paralelo estas dos reluctancias. ¿Ok? Se pueden, para estos circuitos, aplicar las mismas propiedades que en un circuito eléctrico, así que se puede hacer. Y bueno, aquí está la fórmula de toda la vida, así que no hay problema ahí. Y bueno, ahora empezamos a determinar las reluctancias, que es como lo que realmente es lo más difícil del problema, por decir así. Entonces, RA sub F1, que sería esta, la reluctancia que está acá, va a ser igual a la longitud de esta pieza, ¿ok? Aquí estamos reemplazando los datos. Sería 150, 50 y menos 1, pero están en milímetros, así que hay que pasarlo. Sería como aparece aquí, 0,15 más 0,1. eh, Disculpen, aquí es 0,05, ¿ok? Es la mitad de este 100, ¿ok? La mitad sería esto. Si ahí me traspapelé, pero no está mal el resultado, ¿ok? Que ahí debo haber hecho algo. Pero sería esta distancia que hay aquí, ¿ok? Sería 0,15 más 0,05, 50 y menos 0,01, ¿ok? Y bueno, dividido por el área, que sería 0,15 por 0,02,
¿ok? Que sería el espesor hacia atrás, acá. Esta sería la distancia del espesor. Y bueno, por este largo que sería 150 aquí aparece. ¿Ok? Entonces esa sería el área. Esperen, déjenme ver algo. Creo que ese resultado no debería estar mal, pero igual me voy a asegurar. Ya bueno, pero reemplazando eso, en el fondo este es el procedimiento, ¿ok? Y la permeabilidad que se ocupa aquí es la de la que se calculó antes, que es para el acero, ¿ok? Sería 4pi por 10 elevado a la menos 4. Reemplazando eso, me da, a ver, déjeme ver. Ah, no, disculpen, disculpen. Está bien, está bien. Es que acá me salté un paso, ¿ok? Este 0,1 está bien, está bien. Lo que estoy haciendo es que, eh, bueno, acá no sé si ven el circuito equivalente. Bueno, no sé si puedo borrar esta cuestión. Bueno, acá tenemos, yo lo que estoy haciendo es considerar la longitud de esta parte de la figura, ¿ok? Entonces acá yo tengo esta distancia que está acá, ¿ok? Que estos son los 50 que yo les digo, ¿ok? 50, esta longitud que está acá, que sería 150, y esta longitud que está acá, o sea que pasa el entrehierro, ¿ok? Estos serían los 50. Entonces por eso es 0,15 más 0,1 menos 0,001, ¿ok? Lo que hice fue hacerlo de inmediato, porque en el fondo aquí lo que podría hacerse sería dibujar una reluctancia de 0,1 y otra reluctancia que corresponda a esto. Pero como es la misma rama, se pueden superponer. ¿Ok? Entonces yo lo que hice fue omitir ese paso y por eso lo hice de una. No sé si me entienden a lo que voy. A ver, voy a mirar. No sé si se entendió eso último, que igual eh, puede ser medio complicado de ver. Ya, claro. Sí, sí, había notado que parece que habías calculado, habías asumido el área igual para toda la, toda la estructura. Pero igual estuve mirando tu ejercicio y está bien, o sea, creo que te equivocaste en eso nomás, así que no, no hay problema. Y bueno, y ahí algunas diferencias que hicimos, pero igual está bien. Después va a ver la diferencia también, una diferencia que hay. Ya, ya voy a explicar de nuevo eso. Mira, resulta que tenemos el circuito equivalente. Bueno, acá ya está la reluctancia 1, o sea, esta reluctancia de acá. Lo voy a dibujar, no, no, si lo dibujo encima va a quedar mal embarrado. Bueno, está esa. Espera, déjame dibujarlo más grande. Sería, bueno, esta reluctancia de acá. Después tiro esta otra de acá. Acá dibujo la fuerza magnetomotriz, ¿ok? Que sería la bobina esta. Dibujo una reluctancia para el acero. Después la reluctancia del entrehierro y otra reluctancia que sería esta de acá. Mira, sería volviendo, saliendo del entrehierro, esta de acá. ¿Ves? ¿Ok? Esa sería esta. Esta sería esta que está acá. La voy a pintar con otro color. Y la del entrehierro, que lo voy a pintar en verde.
¿Ves? Ahí están todas las reluctancias. Yo lo que hice en este paso fue omitir esta de acá. ¿Ok? Esta la omití y la sumé de inmediato. Yo sé que la longitud de esta reluctancia es 50 y el material es el mismo. ¿Ok? El área la consideré la misma. ¿Ok? Entonces yo lo que hice fue sumarlo al tiro como 0,1. ¿Ves? Porque acá tengo 50 y acá tengo 50. Por lo tanto es 100. Acá está eso. ¿Ok? Y el 0,15 que sería esta longitud acá. ¿Ok? Y le resté la longitud del entrehierro. ¿Ok? ¿Ahí se entendió? No sé si ahí expliqué mejor. Vale. Entonces, ok, eso fue lo que se hace para determinar la primera reluctancia. Ok, entonces ahora, eh, bueno, aquí está el valor de la reluctancia, número 1. Ahora la reluctancia del entrehierro, se ocupa la misma fórmula. Ahora se ocupa la permeabilidad del vacío, ok, porque ya no estamos en el acero fundido. Y bueno, aquí simplemente hay que reemplazar los datos. La longitud del entrehierro es 0,01 metros. Acá tengo este valor, que bueno, es la permeabilidad del vacío. Y acá yo consideré el efecto de borde. Em, Realmente yo lo consideré porque, bueno, el dato no dice nada sobre considerarlo o no. Yo lo consideré y asumí nomás esta fórmula de acá, ¿ok? Eh, lo que pueden hacer ustedes si no se especifica eso es simplemente calcular el área como si fuese continua, o sea, como si no hubiese efecto de borde. De todas maneras, el error por considerar el efecto de borde o no es de la 10 a la menos 3, ¿ok? Es muy bajo. O sea, no hay mayor diferencia en el ejercicio. No sé. O sea que ahí, no sé, depende de. Yo creo que ahí mejor que le pregunten al profe en el caso que aparezca algo así, ¿ok? Le pueden preguntar así como si hay que considerar el efecto de borde o no, si es que no dice el ejercicio. Aquí yo lo consideré, pero como les digo, puede no va a haber mayor diferencia si se considera o no. Eh, entonces, bueno, aquí reemplazando los datos, me da que la reluctancia del entrehierro es esta. Bien, y aquí está lo que les digo de la consideración que tomé. Y bueno, y ahora se calcula la reluctancia. Bueno, aquí tengo la fórmula para la reluctancia equivalente. Y primero calculo la reluctancia AF2, que sería esta de acá. eh, y aquí simplemente calculo la longitud, ¿ya? Aquí tengo que calcular toda la longitud, todo esto, ¿ok? Entonces aquí tengo la mitad de 150 y acá en este lado tengo la mitad de 150. O sea que sumo 150 en total, ¿ok? 0,15, ¿ok? Después, después tengo esta longitud y también tengo la misma longitud acá arriba. Entonces multiplico 2 por 0,125. Luego acá tengo 50 y acá tengo 50. O sea que tengo 100, ¿ok?
Y acá para esta rama, lo mismo. Tengo 50 aquí, 50 acá, 50 y 50. ¿Ok? Entonces 100. Otros 100 acá. Y los 150. Y ahí tengo la longitud. ¿Ok? Simplemente aquí hay que sumar nomás las longitudes y el área. El área que sería, acá me aparece, sería 0,1, que sería esta longitud acá, por el espesor, que sería 0,02. Y como estoy trabajando con el acero fundido, ocupa la permeabilidad que calculé al principio. Y me da que la reluctancia de R sub AF2 es este valor. Y bueno, como es simétrica, con R a sub F3 son iguales. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Voy a esperar a ver si hay alguna duda. Igual este ejercicio lo voy a pasar más o menos rápido porque me interesa que veamos el ejercicio de transformador monofásico. Que bueno, ahí igual se van a dar cuenta que no es más difícil, es un poco repetir un proceso, básicamente. Voy a ver después cómo queda el video grabando con esto porque no he grabado con esta extensión de croma, así que voy a ver si da buenos resultados. Si no, bueno, igual les mando la ayudantía, me imagino que igual está bastante claro. O sea, pero bueno, no deberían haber problemas. Ya, entonces asumo que se entendió eso, así que voy a continuar. Igual voy a estar mirando el chat como les digo. Ya, entonces, bueno, ahí calculé la ambas reluctancias. Calculé esta de aquí y esta de acá. ¿Ok? Y son las mismas. Entonces, aquí tengo el valor. Entonces, el paso siguiente es calcular la reluctancia equivalente con la fórmula de la misma fórmula que cuando se calculan dos resistencias que están en paralelo. Ok, aquí la calculo, como son iguales, se puede ocupar la fórmula que sería que R, para este caso la reluctancia, aquí la llamé iguales ya que son las mismas, la llamé con R, R partido por 2, sería la fórmula cuando las dos reluctancias están en paralelo. Ok, y me da este valor. Esa sería la reluctancia en paralelo. Entonces finalmente lo que se tiene es que, bueno, se tiene el circuito equivalente. ¿Ok? Simplemente se hizo una reluctancia equivalente entre estas dos. ¿Ok? Y bueno, acá planteo la fórmula. Aquí básicamente se cumple la misma ley, es como análoga a la ley de Ohm, así que aquí se hace lo mismo. La fuerza magnetomotriz es igual al flujo 1 por el número de reluctancia. ¿Ok? Y aquí despejando I, obtengo esto. Y bueno, reemplazando los datos, que acá están, se obtiene que la corriente que debe haber, la corriente que se tiene que poner en la bobina para que se produzca un flujo de 1 miliweber en el entrehierro, tiene que ser de 0,5828 amperes. Ok, ¿se entendió? Ese sería el primer ejercicio. Ya bastante corto en realidad. Yo, no sé, nunca he visto un ejercicio
sea así como con reluctancia en paralelo y ese tipo de cosas, pero bueno, como pueden ver, no es más difícil, simplemente es como un circuito eléctrico, así que igual está bueno que lo vean, porque los deja bien para hacer cualquier otro tipo de ejercicio de este tipo. Así que eso, ¿alguien tiene dudas sobre este ejercicio? Voy a esperar un rato. Ya, ya, entonces, bueno, voy a tomar como que Pablo y Pedro hablan por todo. Así que voy a pasar al siguiente. Que bueno, este va a ser un ejercicio de transformador monofásico. Ok. Los ejercicios de transformador monofásico en realidad siempre son parecidos a este estilo, ¿ok? Eh, son, son como el que les voy a leer, que sería que a un transformador monofásico de 500 volt de 220 a 110 volts, con una frecuencia de 50 Hz, se le realizaron las siguientes pruebas. Ok, la prueba de vacío. Acá me dan el valor del voltaje que se puso para la prueba, de 220 volts. La corriente de vacío que se calculó es igual a 0,54 amperes y la potencia de vacío es de 28 watts. Después lo mismo, después se realiza la prueba de cortocircuito. Acá está el voltaje de cortocircuito, que es de 8,49 volts. La corriente que es de 2,4 amperes y la potencia de 18,3 watts. Y bueno, y aquí me dan las medidas de resistencia del enrollado, ¿ok? Que esta es una prueba que se hace para determinar la resistencia que hay en los devanados con corriente continua. Y dice que la prueba se realizó a 18 grados Celsius, ¿ok? Bueno, ustedes saben que la resistencia eléctrica eh, dependen de la temperatura a la que estén sometidos los conductores y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí me dicen que a 18 grados Celsius la resistencia en alta tensión es igual a R1, ¿ok? Así lo vamos a llamar. RAT lo vamos a llamar R1 y es de 0,56 ohm. Después la resistencia VT, que la vamos a llamar R2, va a ser igual a 0,5 ohm. ¿Ok? Entonces vamos a decir que este es el lado primario y este es el lado secundario. Entonces, acá tengo los datos. Ya, hasta ahí creo que está todo bien. Acá dejé los datos que nos van a servir a lo largo del ejercicio. Y bueno, entonces tenemos que determinar los parámetros del circuito equivalente aproximado, referido al lado de baja tensión. Después B, determinar los parámetros del llamado circuito equivalente exacto, referido al lado de alta tensión. Y ajustar los valores medidos de resistencia a la temperatura de trabajo de 75 grados Celsius. ¿Ok? Yo para la prueba de resistencia medí en 18 grados la resistencia y ahora me está diciendo que haga lo mismo, pero considerando que el calor de trabajo va a ser de 75 grados Celsius, ¿ok? Aquí no deben preocuparse, esto es como solo una fórmula, ¿ok? Para determinar las nuevas resistencias con esa temperatura. Que bueno, en realidad no sé si se pregunta esto como que no siempre se pregunta, ¿ok? Pero en el caso que se pregunte, a lo mejor ni siquiera se los pasó el profe, pero en el caso de que lo vean más adelante, en realidad solo se aplica una fórmula, no tiene mayor dificultad y no afecta nada en que lo sepan o no, ¿ok? Como que no le agrega más dificultad al problema.
Aquí les voy a mostrar a continuación cómo calcular eso. Bueno, calcular la eficiencia del transformador y la regulación de voltaje para una carga dada por S sub C igual a 500 volt con un factor de potencia de 0,5 capacitivo a voltaje secundario nominal. ¿Ok? Ahí más adelante les voy a ir, bueno, vamos a ir viendo las preguntas uno por uno y me imagino que se van a ir aclarando, ¿ok? Voy a ver si está todo bien en los comentarios. A lo mejor no sé si han visto esto aún, o si ya han visto ejercicio a lo mejor con el profe, no sé. Ya, pero ¿tienen alguna noción de los transformadores, me imagino, ¿no? Le han explicado en los primarios, ya. Pero, ya, pero han visto algo, o sea, les suena, por lo menos los nombres de prueba de vacío, prueba de cortocircuito y, y bueno, el circuito equivalente del transformador, me imagino que también lo han visto. Ya, bueno, pero ¿tienen alguna noción? Bueno, aquí, bueno, se van a dar cuenta que en realidad no es tan complicado. Una vez sabiendo el circuito equivalente del transformador, básicamente saben, el ejercicio ya no tiene mayor dificultad que más que nada que calcular un circuito de, de toda la vida. Ya, entonces la primera pregunta va a ser determinar los parámetros del circuito equivalente aproximado referido al lado de baja tensión. Bueno, el circuito equivalente aproximado eh, tiene una forma así. Ok, tengo acá este valor, tengo acá la rama de excitación con una resistencia también. Ok, este sería el equivalente aproximado, que básicamente en vez de tener una resistencia y una bobina acá también, se refiere todo a un lado. Simplemente se representa como con una resistencia equivalente y una reactancia equivalente. ¿Ok? Entonces, de esta manera se simplifica un poco el circuito y es más fácil calcular la caída de tensión que va a haber aquí. ¿Ok? Y el voltaje, por lo tanto, que va a haber acá en el secundario. Ese sería el circuito equivalente aproximado. ¿Ok? No sé para qué borras. Pero eso. Y nos dice que tenemos que referirlo al lado de baja tensión, o sea, al lado secundario. ¿Ok? Al lado de acá. Bueno, borré el dibujo, pero bueno, se entiende que es en el lado de acá, en el lado de baja tensión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero que para la prueba de vacío, al final lo que nosotros queremos hacer es determinar los parámetros del transformador. ¿Ok? Queremos saber qué valor tiene la resistencia y el valor de la reactancia y lo mismo para la rama de excitación. Eso es lo que buscamos con las pruebas. Entonces, en primer lugar, con la prueba de vacío, ¿ok? Que aquí están los valores, sería este B sub 0, I sub 0 y P sub 0, ¿ya? Ahí para que se estén viendo a cada momento. Con la prueba de vacío, lo que se busca es, eh, primero, la prueba de vacío se suele realizar a voltaje nominal. Normalmente se realiza en el lado de baja tensión, ¿ok? Por temas de seguridad, de no estar trabajando en alta tensión. Y permite determinar los parámetros de la rama de excitación, ¿ok? O sea, en el fondo permite, bueno, tengo aquí de nuevo dibujo la cuestión.
permite determinar estos valores. ¿Ok? Porque yo lo que en el fondo estoy haciendo, estoy poniendo una fuente de voltaje acá y estoy trabajando esto en circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces, al trabajar en circuito abierto, la resistencia aquí, la resistencia y las reactancias de línea, estos valores, son muy pequeños, entonces se pueden despreciar las pérdidas por este valor. ¿Ok? Entonces el voltaje que va a ver aquí va a ser prácticamente el que está acá. Entonces la caída de tensión va a ser prácticamente nula, por lo que se puede obviar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que tengo que saber. Que yo la prueba de vacío se realiza en voltaje nominal normalmente en el lado de baja tensión, y permite determinar los parámetros de la rama de excitación. ¿Ok? Y bueno, y aquí una nota dice que con los datos del ejercicio se entiende que para esta ocasión la prueba se realiza en el lado de alta tensión. ¿Ok? Porque si nos vamos al principio, me dice la prueba de vacío se está realizando 220 volts. Y si aquí veo, es el voltaje de alta tensión. ¿Ok? Entonces yo por eso asumo que se está haciendo en el lado de alta tensión para esta vez. ¿Ok? Si la prueba se estuviese haciendo a 110 volts, yo podría decir, se está realizando en el lado de baja tensión, porque está ocupando el voltaje nominal de baja tensión. ¿Ok? Hasta ahí no sé si se entiende. ¿Ok? Como los datos me dicen que se está haciendo con 220 volts, yo asumo que se está haciendo en el lado de alta tensión. ¿Hasta ahí todo claro? Voy a esperar que alguien me... Ya, perfecto. Ok, entonces simplemente tengo que ahora plantear el circuito equivalente. Bueno, acá está lo que les decía antes. Yo estoy asumiendo que, que puedo despreciar las pérdidas que se van a producir aquí en la rama, en la línea, perdón, y puedo trabajar como un circuito con estas características. A veces esto suele confundir mucho y, y se, y se suele trabajar con estos valores aquí en la rama de excitación, ¿ok? Que sería la susceptancia, si no me equivoco, que básicamente sería el inverso de la resistencia, ¿ok? El inverso de la impedancia en el fondo. Pero esto es simplemente una convención que después vamos a ver por qué se suele trabajar así, pero sin embargo es lo mismo, ¿ok? Ustedes también podrían trabajar directamente aquí con la reactancia o con la resistencia, ¿ok? No tiene mayor misterio. Pero por lo general en los textos, en los libros, se suele ver así, que se representa con estos valores, ¿ok? Que no es otra cosa que el inverso de la resistencia, para este caso, y aquí el inverso de la reactancia de magnetización. Entonces, ¿qué ventaja tiene trabajar así? Es que, bueno, con los datos del ejercicio, yo puedo determinar GC, G sub C, ¿ok? Esta fórmula no es otra cosa que la resistencia inversa, ¿ok? Ven, acá tengo la resistencia, que sería como la magnitud de la resistencia, se calcula como toda la vida, sería el voltaje dividido en 2, ¿ok? Porque se puede calcular así, porque si se dan cuenta, aquí la caída de tensión, en el fondo, es la misma que acá, ¿me entienden? V sub 0 está acá, entonces como acá está el voltaje V sub 0, ¿ven? Y por eso yo puedo calcular V sub 0 partido por la potencia, eh, el P sub 0, que es 28 watts. ¿Ok? Y yo sé que esto es solo la resistencia porque, bueno, esto siempre es bueno recordarlo, pero esto es básico, que
la potencia activa eh, se produce por el elemento resistivo, no por la reactancia. La reactancia produce potencia reactiva, ¿ok? Entonces yo sé que toda la potencia se está consumiendo en esta resistencia de las pérdidas por corriente parásita y ese tipo de cosas, ¿ok? Hasta ahí no sé si se entiende bien. Me interesa que este ejercicio quede bastante claro porque, bueno, no varían mucho más este tipo de ejercicios, suelen ser así. Suelen dar los valores de la prueba de vacío, la prueba de cortocircuito, y aquí uno tiene que ir calculando los parámetros. Primero, con la prueba de vacío, calcular los parámetros de la rama de excitación, y con la prueba de cortocircuito, calcular los valores de la rama de la línea, por decir así. ¿Ok? Hasta el momento creo que está claro. Ya, cualquier cosa me preguntan nomás aquí en los comentarios o hablan si quieren, también no hay problema. Me interrumpen nomás. Entonces, ¿ok? Entonces, continuando con el ejercicio, tengo que reemplazo aquí los datos, que Gc va a ser 5,7851 por 10 elevado a la menos 4 Siemens. Siemens creo que sí. Bueno, no sé cómo se dice, pero Siemens es la cuestión. ¿Ok? Esa es la unidad de susceptancia, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente el nombre, pero la cuestión es que es el inverso de los ohms, ¿ok? De la impedancia. Entonces obtengo este valor. ¿Ya? Ahí ya tengo el primer parámetro, que sería G sub C. Ahora lo que me falta determinar es el valor eh, de la reactancia de magnetización. Entonces, hago lo siguiente. Ok, tengo el valor de G sub C, lo calculé antes, y ahora lo que hago es utilizar esta fórmula. Y esta es la ventaja de trabajar con estos valores y no con la resistencia, ¿ok? Con la resistencia y la reactancia directamente. Porque eh, si yo trabajase con esos valores, aquí tendría que calcular el valor de esto en paralelo y después yo con ese valor en paralelo podría calcular de alguna manera despejar el B sub m, ¿ok? Pero me quedaría una ecuación un poco con unas multiplicaciones y una suma, ¿ok? Entonces sería un poco más complicado. Pero aquí la ventaja que tengo es que, bueno, el inverso de, de la impedancia, ¿ok? En el fondo aquí lo que estoy haciendo es esto. Y el equivalente sería una impedancia, ¿no es cierto? Pero lo voy a anotar así mejor, para que no se confunda con una resistencia. ¿Ok? En el fondo yo necesito saber esto para ir a despejar después la reactancia. ¿Ok? Aquí tendría una impedancia. El inverso de la impedancia se llama admitancia y se representa con esta letra Y normalmente, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo calculo yo calculo en paralelo esta resistencia? Sería como se calcula me refiero a la impedancia en paralelo, ¿ok? Lo mismo que vimos antes. El inverso, el Z, sería igual a la suma de R más 1 partido por JX, ¿no es cierto? Ahí estaría calculando el inverso. Y bueno, después para obtener la impedancia, yo lo que hago es sacar el inverso de eso. Como se calculan en paralelo dos impedancias, ¿no es cierto? Pero este valor de aquí
es lo mismo que la admitancia. ¿Ok? Aquí lo tengo, lo mismo que la admitancia. Y estos valores de aquí, si observan, es lo mismo. En el fondo aquí yo estoy diciendo el inverso de la resistencia al cuadrado es lo mismo que GC al cuadrado. ¿Ven? Y el inverso de este valor es lo mismo que este valor al cuadrado. ¿Ok? En el fondo lo que estoy diciendo es que si yo no diese vuelta a esto, estaría obteniendo la admitancia directamente, que sería el inverso de la resistencia, más el inverso de la reactancia. ¿Ok? No sé si se entendió, creo que igual lo expliqué medio enredado, pero básicamente eh, no tiene más ciencia que eso. Estoy calculando una admitancia. Ahora voy a esperar que alguien me diga algo, si se entiende o no sé. Claro, claro, es lo que dice Pablo, que se trabaja con la admitancia para facilitar los cálculos, porque si trabajase eh, con la impedancia equivalente, sería más difícil despejar la reactancia. Pero se podría hacer. Ya. Entonces, bueno, me imagino que se entiende. Básicamente eso. Como que yo simplemente estoy ocupando esta formulita de la resistencia en paralelo cuando se calcula. La impedancia en paralelo sería esto partido por R más, si multiplico el J por ambos lados, me queda menos J, por eso es que este valor es negativo, menos J por 1 partido por X, que sería el V sub M que está acá. ¿Me entienden? Entonces, pues para calcular la magnitud de un número complejo, ocupo la formulita. ¿Ok? Sería 1 partido por R al cuadrado, 1 partido por XM al cuadrado, y la raíz cuadrada de eso. Y aquí tengo esto. Y bueno, entonces, ahí ya tengo una formulita para despejar el V sub M. Y a continuación lo que hago es despejarlo. Pero primero, para poder despejarlo, tengo que saber el valor de esta admitancia para poder despejarlo y determinar el valor de V sub M. Y bueno, y el valor de esta admitancia, como la impedancia equivalente que va a estar acá, es igual a B sub 0 partido por I sub 0. Bueno, la admitancia es el inverso. Sería I sub 0 partido por B sub 0. Y simplemente eso. Ven, acá tengo I sub 0 partido por B sub 0. Y me da que la admitancia es 2,45 por este valor. O sea, este valor en el fondo. También en unidades de Siemens. Y acá tengo la formulita de nuevo. Y ahora tengo el valor de la admitancia y de este valor, que bueno, el inverso de la resistencia al cuadrado. Que en el fondo no sé si se puede llamar admitancia porque, bueno, esto entre paréntesis, la admitancia, la admitancia se le llama el inverso de la impedancia, ¿ok? Para este caso es el inverso de la resistencia. Pero no se confundan, tienen las mismas unidades, ¿ok? Porque ambos son ohms. La impedancia y una resistencia, ambos tienen ohms, ¿ok? Y lo mismo que la reactancia también tiene unidades de Siemens. Pero creo que por formalidad se llaman distintos, ¿ok? El inverso de la impedancia se llama admitancia, pero el inverso de la resistencia no sabría decirlo si se llama admitancia también.
¿ok? Pero como les digo, las unidades son las mismas. Simplemente es un tema de formalismo. Pero bueno, eso entre paréntesis, en realidad no tiene mayor relevancia para resolver este ejercicio. Lo importante es que sepan que este es el inverso de la resistencia y este es el inverso de la reactancia. Y este es el inverso de la impedancia. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo los valores, los reemplazo y despejo simplemente el B sub m y me da que el B sub m es este valor. Es la magnitud de B sub m es este valor. ¿Ok? Y bueno, y ahí yo tengo los dos valores que buscaba. Así de simple. ¿Ok? No tiene mayor ciencia que eso. Entonces ahora que ya determinamos eso, pasamos a la prueba de cortocircuito. En la prueba de cortocircuito se suele realizar en el lado de alta tensión porque al estar el circuito cortocircuitado es más seguro trabajar en alta tensión porque van a haber corrientes más bajas. ¿Ok? Si yo podría trabajar en el lado de baja tensión, sí podría, pero estaría tratando con corrientes más altas. Entonces, más que nada por eso se evita trabajar de esa manera. Entonces, se suele realizar en el lado de alta tensión. Se suele trabajar en el lado de alta tensión a voltaje reducido del nominal, del orden de un 5%. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que la corriente de magnetización de la rama de excitación no sea alta y yo pueda despreciar la rama de excitación, ¿ok? Y simplemente considerar la impedancia de línea. Y bueno, al hacer esta prueba yo lo que hago es que me permite encontrar la impedancia de la rama del transformador, ¿ok? Voy a parar, voy a ver si hay alguna pregunta. La raíz. Ah, bueno, la raíz sale de... Simplemente estoy calculando la magnitud de un número complejo, ¿ok? No estoy trabajando con los ángulos. Simplemente estoy sacando la magnitud. ¿Podría ser admitancia resistiva? Eh, yo creo que a lo mejor podría... No sé si... Nunca lo he escuchado, la verdad, pero... No, sí, es un nombre como susectancia o algo así por el estilo, ¿ok? Puede que sea eso. Pero bueno, ahí es como formalismo nomás y después pueden averiguarlo. Aparece en Wikipedia. Pero como les digo, no es más relevante. Bueno, igual siempre es relevante que sepan el formalismo. Pero me refiero que para este tipo de ejercicio, bueno, pueden omitirlo. Ya, entonces, acá, como el enunciado nos dice explícitamente dónde se realiza la prueba, yo voy a asumir que se realiza en el lado de alta tensión como se recomienda, ¿ok? No me dice nada, así que yo creo que eso, porque puedo estimar que se realiza en el lado de alta tensión. Igual si no me equivoco, creo que si al ejercicio uno calcula el 5% de 220, eh, no me da. No, así que yo asumo que claro, que se trabaja como se recomienda simplemente. Porque puede ser del orden del 5%, pero puede ser 3%, no sé, por 4%, ¿me entienden? Así que bueno, como el ejercicio no lo dice, igual yo creo que pueden preguntarle al profe, porque esto no debería ser algo que ustedes deduzcan, ¿no? ¿Ok? Simplemente debería ser un dato. El problema podría decir, la prueba se realizó en el lado de alta tensión, ¿ok? Y yo creo que es mejor porque evita que hayan confusiones, porque al final lo importante no es que ustedes sepan en qué lado se realizó, porque es un dato que obviamente el que hace la prueba lo sabe, ¿ok? No es parte del ejercicio. Así que yo creo que no habría problema en que le preguntaran al profe en el caso de que tengan la duda. Ya, entonces este es el circuito equivalente.
Y bueno, y esto es más fácil aún porque simplemente hay que calcular, como ya sabemos, con la impedancia. Entonces aquí calculo la impedancia equivalente. Eh, la impedancia equivalente, claro, se calcula con el voltaje de la fuente y con la corriente que yo sé del ejercicio, que aquí está, 2,4. Y luego me dice que la potencia activa es 18,3. Entonces la potencia activa se pierde en la resistencia y yo aquí reemplazo los valores. ¿Ok? Reemplazo la potencia de cortocircuito dividido por la corriente de cortocircuito al cuadrado y me da que la magnitud de la resistencia equivalente es de 3,177 ohms. ¿Ok? Así de simple. Luego despejo, al igual que como lo hacíamos con la prueba de vacío, despejo el X equivalente. ¿Ok? Estoy trabajando con el R equivalente y el X equivalente porque me dijo que es el circuito equivalente aproximado. ¿Ok? No hay R1, no hay X2, ¿me entienden? O R2. Simplemente estoy con una resistencia equivalente, estoy determinando los dos. Bien, aquí despejo y me da que es el valor de la reactancia equivalente. ¿Ok? Hasta ahí creo que eso no hay mayor problema. Ya. Bueno, ahí voy a ir leyendo para... Voy a ir leyendo a ver si tienen dudas. Voy a ir pasando un poco más rápido para que no nos pille el tiempo. Pero bueno, ahí no debería haber mayor problema. ¿Ok? Entonces calculé la reactancia equivalente y acá tengo los valores. Acá tengo los valores del R equivalente. Bueno, aquí yo puse un circuito, este es el circuito exacto, ¿ok? No es el aproximado, porque tiene, como pueden ver, tiene a ambos lados la resistencia, tiene la resistencia en ambas ramas y reactancia en ambas ramas, ¿ok? Entonces este no sería el aproximado, sería el equivalente, pero simplemente lo puse porque, para que vean que para referir al lado secundario, yo tengo que dividir en el fondo, esto se puede demostrar, ¿ok? Yo teniendo un circuito equivalente del transformador, yo puedo plantear las dos ecuaciones en el primero y el segundo lado, y ocupando las relaciones de transformador, yo puedo demostrar por qué para referir al lado primario, o sea, al lado secundario, hay que dividir por las relaciones de vuelta. Y por ejemplo, si quiero referir al lado, o sea, si quiero referir al lado primario, llevar esto al lado primario, tendría que multiplicar, ¿ok? Por A para B2 y por A cuadrado para R2 y X2. ¿Ok? No sé si saben eso que le estoy diciendo. ¿Eso le explicó el profe algo, no? ¿O vieron algo en las clases? Al final la forma en la que se ocupa el A es por la referencia que tiene. Claro, claro, es por la referencia que tiene Y ahí se y... ocupa, ¿Mm? ahí se ocupa la relación de A igual a B1 partido en B2. B1 partido en B2, sí. Lado ¿Sí? primario partido en lado secundario. Entonces, si hubiera sido referido a B1, sería como decís tú al revés. B2 multiplicado Claro, por A. claro. Ya. Y Eh, eso obviamente afecta a la resistencia y a la admitancia en sí. sí, O sea, es que en el fondo, claro, depende ahí como por convención se suele hacer claro. Se dice que el lado primario es igual a, ok, el lado primario, el voltaje primario partido por el voltaje secundario es igual a. Entonces aquí, bueno, yo no sé si vieron que el circuito de un transformador es así. Ya no sé para qué me empeño en hacer dibujos si me salen bastante mal, pero es más que nada para que entiendan que ya aquí tengo esto, después tengo el lado secundario y bueno, ahí tengo lo mismo,
pero en el lado de acá. ¿Ok? Entonces, bueno, acá yo tengo el transformador ideal. ¿Ok? Entonces, bueno, planteando las ecuaciones para el primer lado, yo voy a tener las ecuaciones para el primer lado, pónganse que va a ser B1 igual a tanto, 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 tanto. Después acá voy a tener B2, va a ser igual a tanto, 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 tanto. Y yo aquí, reemplazando estos valores con las relaciones de transformadores, puedo demostrar, si quieren se lo puedo mandar, en una clase del profe Osvaldo, está la demostración de cómo se llega a esta fórmula, ¿ok? Pero en el fondo es eso, ¿ok? Si por ejemplo esto cambiara, imagínense que B2, A va a ser B2 partido por B1. Simplemente acá sería al revés, pues. Sería B1 por A, R1 por A cuadrado, ¿me entienden? Simplemente eso. Y esto también se suele confundir mucho. Esto por lo menos a mí me confundía mucho, que era que por qué acá se multiplicaba por A al cuadrado. O no es que me complicara, pero como que yo no podía memorizarlo. Como que podía equivocarme tal vez. No sé si en el formulario ustedes pueden tener el circuito equivalente así dibujado, pero una forma de recordar esto fácil es viendo que esto es lo mismo que una resistencia en el fondo, ¿ok? Yo lo puedo denotar así, RC y JX, M, ¿ok? Entonces, si no quieren recordar que acá se multiplica por A cuadrado, simplemente es lo mismo. Acá la resistencia se dividen por A cuadrado y acá también. Acá se dividen por A cuadrado también. Es lo mismo. Pero ahora, si yo lo represento en su forma de inverso, voy a tener esto. Eh, si hago el inverso, voy a tener A cuadrado por 1 partido por RC. Y este valor es esto. ¿Ok? Si es que les cuesta recordar por qué aquí se multiplica. ¿Ok? ¿Para qué me refiero? Para que no lo vayan a dividir acá. Por ejemplo, les dan el GC y lo vayan a dividir. ¿Ok? Por A cuadrado. En el fondo es lo mismo. ¿Ok? Eh, para que no se confundan, puedes expresarlo todo aquí como RC y XM. Bueno, eso se entendió a lo que voy. Sí, dentro de, sí. Después podréis compartir a lo mejor uno que esté referido a B1 Ya, ya sí, sí creo que hay. para compararla. Ya, entonces, bueno, Eduardo también me pregunta cuál es la baja tensión si se está haciendo la prueba de vacío y B sub 0 igual a 220. ¿Cuál es la baja tensión si se está haciendo la prueba de vacío? Em, no, es que aquí en el dato, mira, yo sé que es baja tensión y alta tensión porque, bueno, voy aquí a los datos, mira, al inicio del ejercicio. Bueno, nos vamos un poquito atrás. Y me dice que la relación del transformador es 220 a 110. Entonces, bueno, este es el alto voltaje, 220, y este es el bajo voltaje. ¿Ves? No sé si a eso te refieres. Entonces yo sé que, por ejemplo, si la prueba de vacío está ocupando 220 volts, no puede ser el voltaje nominal del del baja tensión. ¿Me entiendes? Porque, no sé, pues no, si vaya a ocupar el voltaje nominal, como se recomienda para la prueba de vacío, y la vas a hacer en el lado de baja tensión, va a ocupar el valor que se ocupa aquí, porque sería 110. Como en el ejercicio me está diciendo que realiza la prueba de vacío con 220 volts, yo digo, está ocupando el voltaje nominal, pero del lado de alta, ¿cachai? Porque lo veo aquí en los datos. ¿Viste? Por eso yo como que deduzco que lo está haciendo en el lado de alta tensión. ¿Ok? Porque se hace a voltaje nominal la prueba.
Entonces va a ser este o este otro voltaje. ¿Me entiendes? Ahí no sé si se entendió bien eso. El secundario es B sub 0. ¿Cómo es? O sea, para este caso, el valor B sub 0, que en el fondo es el... Imagínate que tú estás haciendo la prueba y tú pones una fuente de voltaje, tú decides en qué lado ponerlo. Para este caso, como dice que la prueba se está haciendo en B sub 0 igual a 220, yo digo, el que realizó la prueba lo hizo en el lado de alta tensión. ¿Me entiendes? Eh, entonces, por ejemplo, para este caso, en el fondo lo que se hace por lo general es asumir que B sub 1 va a ser este lado y B sub 2 va a ser este. ¿Ves? Porque esto en el fondo no es otra cosa. Aquí en el fondo este dato lo que te está diciendo es el valor de A. Te está diciendo 220 partido en 110 es igual a A. ¿Ok? Que sería B1 partido por B2. ¿Ya? Eso en el fondo. ¿Ahí se entendió? Ya bueno. Claro, es que al final depende de dónde uno refiera. Por ejemplo, si yo realizo la prueba en el lado secundario, quiere decir que todos los valores que yo estoy midiendo se están refiriendo al lado secundario. ¿Ok? Si yo hago la prueba en el lado primario, todos los valores que yo estoy sacando en el fondo están referidos al lado primario. ¿Me entiendes? Como va a depender de qué lado yo lo estoy haciendo. Entonces, en el fondo, acá bueno, yo realicé las pruebas. Como les digo, la prueba de vacío yo asumí que la hizo en el lado de alta tensión, porque la hizo voltaje nominal, y el voltaje nominal 220. Yo veo aquí, 220 alta tensión, lo hizo en el lado de alta tensión. Entonces, todos los valores que yo saqué con la prueba de vacío están referidos en el lado de alta tensión. Entonces yo después los tengo que pasar al lado de baja tensión, como me pide el ejercicio. Después, la prueba de cortocircuito me recomiendan hacerla en el lado de alta tensión. Entonces yo asumí que se realizó en el lado de alta tensión como se recomienda, porque no hay más datos. Entonces todos los valores que yo estoy sacando con la prueba de cortocircuito van a estar referidos al lado de alta tensión. Entonces después tengo que pasarlo al lado de baja tensión, como me pide el ejercicio. Ok, entonces volviendo un poco, ven aquí ya con la prueba de vacío determiné los valores. Este valor, esta coma que yo le pongo arriba, en el fondo estoy diciendo como que está referido al lado primario, el lado de alta tensión. ¿Ok? Después la prueba de cortocircuito también se realizó en el lado de alta tensión y también le pongo este sufijo arriba para denotar que los valores están referidos en el lado de alta tensión. Entonces yo, una vez que calculé los datos, ven que todos los tengo referidos en el lado de alta tensión, pero me dice que los quiere referidos en el lado de baja tensión. Entonces por eso yo ahora tengo que pasar todos los valores a baja tensión. Y para hacerlo sería dividir las resistencias por, por A al cuadrado, eh, multiplicar esta inversos por A cuadrado y dividir el voltaje por A. ¿Ok? Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es referir al lado secundario. Y eso es lo que hago. Ven acá lo hago. Entonces G sub C va a ser igual a G sub 1 por A cuadrado y me da este valor. B sub C va a ser este valor y aquí simplemente estoy pasando todos los valores al lado secundario como me pide el ejercicio. ¿Ok? Y eso sería. Imagínense que yo hubiese sacado los datos en el lado secundario y me dice, pásalo al lado de alta tensión.
Yo ahora lo que tendría que hacer sería multiplicar el valor de G sub C por A cuadrado. ¿Entienden? Este valor multiplicarlo por A cuadrado, este valor multiplicarlo por A cuadrado, y ahí yo tendría los valores referidos al lado primario. ¿Ok? Bueno, ahí después volvemos a eso si quieren. Pero continuando con el ejercicio, dice determinar los parámetros del llamado circuito equivalente exacto, referido al lado de alta tensión. Ajustar los valores medidos de resistencia a la temperatura de trabajo de 75 grados. ¿Ok? Entonces, en alta tensión, este sería el circuito equivalente exacto, o que es lo mismo, este de aquí, ¿ok? Con la resistencia a ambos lados, con R1 y R2 y X1 y X2, ¿ok? Y bueno, aquí está representado. ¿Ven que ahora está referido al lado primario? Porque yo multipliqué los valores de la rama secundaria, los multipliqué por la relación, por A. ¿Ven? Este es el circuito equivalente en el lado primario. Este es el circuito equivalente en el lado secundario. Y ahora me pide que lo refiera todo al lado primario. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es ocupar esta fórmula, que es para llevar la resistencia al valor de trabajo que ahora me está pidiendo, que es de 75 grados. Y aquí simplemente reemplazo los valores. 268 más la temperatura final, que sería, bueno, el 75, dividido en 268 más la temperatura inicial, que serían los 18 a 18 grados, y RA, que sería la resistencia antigua. ¿Ok? Entonces aquí lo hago esto. ¿Ven? Acá como estos son datos, que si se recuerdan era dato del ejercicio, me dio que la resistencia en alta tensión es de 0,56, pero a 18 grados. Ahora yo la tengo que pasar a 75 grados. Entonces multiplico este valor, que sería el dato de acá, y aquí reemplazo los valores. ¿Ok? Y me da que R1 referido al lado primario es 0,6716 ohm. Después, por datos del ejercicio, me dice que la resistencia número 2, o sea, este valor de acá, es 0,5. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer, bueno, primero lo determino, lo llevo a la nueva temperatura de trabajo y me da que R2, referido en el lado secundario, en el lado de baja tensión, es 0,5996. ¿Ok? Bien, entonces, este es como un plus del ejercicio, ¿no? Hay ejercicios que no te piden cambiar la temperatura de trabajo, ¿ok? Pero es como un plus. Simplemente hay que ocupar la fórmula y listo. Paso intermedio. Ya. Entonces, determinar los parámetros del Yarn, ya, aquí está la misma pregunta. Acá tengo los valores y como me está diciendo que lo pase al lado de alta tensión, R1 ya está en el lado de alta tensión y solo tengo que pasar R2, que está en el lado de baja tensión. Para pasar del lado de baja tensión a alta tensión, multiplico por A cuadrado. ¿Ok? Y ahí está. Después tengo los valores. Estos valores ya los calculé en el primer paso y ya estaban referidos al lado de alta tensión. O sea, no tengo que hacer nada. Y bueno, estos valores, aquí se hace un truquito. En realidad, que así estaba hecho en el ejercicio del profe Osvaldo, que bueno, no tenía el desarrollo. Yo lo hice y bueno, parece que el profe hizo esto, que fue simplemente, como no hay una forma de determinar X1 y X2 de manera independiente, lo que hizo fue
dividir por 2 nomás, asumiendo que son iguales, para el lado 1 y el lado 2, dividir por 2, simplemente la reactancia equivalente que se calculó al principio. ¿Ven? Simplemente hizo eso. Así como, ya como no puedo determinarlo, eh, mediante estas dos pruebas, como que voy a asumir que es igual en el lado primario y en el lado secundario. ¿Ok? Eso. ¿Alguna duda? Bueno, estamos medio pasados de la hora, pero voy a terminar de pasarle este ejercicio y bueno, cualquier duda ahí después me preguntan, no hay problema. ¿Ok? Bueno, y lo último que sería calcular la eficiencia y la regulación de voltaje. ¿Ok? Para una carga dada por SC 500 VA con factor de potencia igual a 0,5 capacitivo a voltaje secundario nominal. O sea, me está diciendo que esta carga se colocó en el lado secundario y a voltaje secundario nominal. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo el circuito equivalente. Acá está el circuito equivalente. Y como pueden ver, está yo lo hice referido eh, al lado primario. ¿Ok? El valor de la potencia no cambia, independiente si está referido al lado primario o al lado secundario. Porque como pueden ver aquí, si uno multiplica B2 por I2, se cancelan las A. Entonces la potencia es independiente de si está referida al lado primario y al lado secundario. O sea, esa es la gracia del transformador. ¿Me entienden? Que la potencia es la misma, solo varían los voltajes y las corrientes. Ok, entonces yo para resolver el ejercicio lo que hice fue poner la carga, o sea, referir todo al lado primario. ¿Por qué? Porque me acomodó, simplemente. ¿Ok? Ustedes pueden escoger el lado que ustedes quieran. Estos valores les deberían dar lo mismo, independiente si está en el lado primario o el lado secundario. ¿Ok? La potencia de salida y la potencia de entrada deberían ser la misma. Y acá lo mismo, la regulación de voltaje, independiente de si está referido al lado primario o al lado secundario, debería dar lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo, acá está referido al lado primario, pero imagínense que yo lo quiero hacer al lado secundario. Simplemente va a ser lo mismo, va a ser epsilon, pero ahora va a ser B1 partido por A menos B2 partido por B2. ¿Ok? Eso sería si yo estuviera trabajando con todo referido al lado secundario. Simplemente también lo pueden ver así, que es como multiplicar esto por así, simplemente. A dividido en A. ¿Ok? Simplemente eso. Ya. Ya, entonces, bueno, acá tengo los valores. A ver, no sé si está quedando claro. ¿Cuál truco a cuál te refieres, Pablo? Ahí Pablo tiene una duda, voy a esperar a que mencione cuál es. Ya, bueno, por mientras voy a seguir. Ahí después echo un vistazo a ver si Pablo explicó qué truco a lo de la impedancia. El truco de... Ah, ese truco. Eh, en realidad, yo creo que sí, porque es que en realidad con la prueba de cortocircuito y vacío no hay una forma de calcular de manera independiente el valor de x1 y x2. R1
Y R2 lo sabía porque hay una prueba que uno con corriente continua lo que hace es primero poner la fuente en el lado primario y con corriente continua se genera un campo magnético en el transformador, pero como no es variable, no induce un voltaje en el secundario del transformador. Entonces yo puedo saber la resistencia que hay en el lado primario. Y después saco la fuente, la pongo en el lado secundario y puedo saber la resistencia que hay en el lado secundario. ¿Ok? Por eso yo puedo saber R1 y R2 de manera independiente. Pero X1 y X2 es más complicado. ¿Me entiendes? Como que no se pueden saber de forma independiente. Entonces por eso como que se hace ese truquito. ¿Me entiendes? Como que uno asume que, bueno, en el lado primario y en el lado secundario las dispersiones del campo, o sea, del flujo magnético van a ser las mismas. ¿Ok? Pero sí, yo diría que se puede hacer. O sea, como que por eso mismo, no hay como otra forma de determinarlo. Entonces, bueno, acá simplemente hay que calcular el circuito, simplemente. ¿Ok? Tengo los valores que necesito, los calculé en el paso anterior y simplemente calculo la caída de voltaje y todo el tema. ¿Ok? B sub 2, acá como pueden ver, B sub 2 asumí que, bueno, me dice que es secundario, que es un voltaje secundario nominal, o sea que sería 110. Y yo, bueno, asumo el ángulo, porque el ángulo no me lo dice, yo asumo que va a ser 0 grados. ¿Ok? Entonces va a ser 110 partido por 0 grados. Después lo multiplico por A aquí, obviamente porque está referido al lado primario. ¿Ok? Entonces simplemente tengo eso. Acá tengo el B sub 2, tengo los valores de la susceptancia, digamos, y la resistencia y la reactancia equivalente. Para esto estoy ocupando el circuito magnético aproximado, como pueden notar. ¿Ok? Y eso. Aquí simplemente calculo. Acá como pueden ver tengo la corriente, que sería, se determina eh, la potencia dividido por el voltaje. Y me dice que es 0,5 capacitivo. Capacitivo quiere decir que la corriente adelanta eh, que la corriente adelanta al voltaje. Por lo tanto, si yo estoy asumiendo, si yo estoy asumiendo que el ángulo es cero del voltaje, y como yo sé que capacitivo quiere decir que lo adelanta, que la corriente es mayor, yo asumo que el ángulo de la corriente va a ser mayor a cero. Entonces por eso este valor va a ser positivo. ¿Ok? Calcula el arco coseno de 0,5 y bueno, no me acuerdo cuánto es exactamente, pero la cosa es que son 0,5, 60, son 60 grados. Si fuera inductivo, este valor sería 60, pero como en el caso inductivo la corriente se retrasa con respecto al voltaje, este valor sería negativo, sería menos 60. ¿Ok? Esa es una forma rápida de que ustedes recuerden esto. ¿Ok? Con capacitivo la corriente adelanta, por lo tanto, si yo asumo que el ángulo del voltaje es cero, y como la corriente adelanta el voltaje, este valor tiene que ser positivo. ¿Ok? Eso es una manera fácil de no confundirse con los signos. ¿Ok? Ok, ahí está eso. Y bueno, ahí simplemente resuelvo el ejercicio. Obtengo B1 y simplemente reemplazo aquí los valores que calculé. Este fue el valor que me dio, la magnitud. Trabajo solo con la magnitud para calcular esto. Y ahí me da la regulación de voltaje que sería 0,84 aproximadamente. ¿Ok?
Luego para la potencia, eh, calculo la corriente I1, ok, esta corriente, para poder calcular la potencia que hay de entrada. Simplemente la calculo como la caída de tensión que hay aquí y acá, y V2 dividido por esta impedancia, y me da este valor, ¿ok? Aquí ya ustedes pueden ocupar cualquier método para calcular la potencia de entrada y la potencia de salida ya. Aquí pueden ocupar cualquier técnica de circuito 1, ¿ok? Circuito 2 no me acuerdo cuántos circuitos habían, pero esa es la cosa. Potencia de entrada, acá está, V1, ven, ya tengo V1, y para calcular la eficiencia se ocupan las potencias activas, que son las potencias que me sirven, las potencias útiles. No ocupo la potencia reactiva ni nada de eso. Potencia activa nomás. Entonces aquí calculo V1 por I1 por el coseno de los ángulos. O sea, por el factor de potencia, en el fondo. Y me da 289 el voltaje, la potencia de entrada. La potencia de salida, por otro lado, sería V2 por I2. Serían estos valores de aquí. Por el factor de potencia que me dan los datos. ¿Ok? Y simplemente sería eso. 221 por el factor de potencia que me dio el dato que dice que el factor de potencia es 0,5. ¿Ok? Bueno, aquí simplemente reemplazo los valores y me da que la eficiencia del transformador es de 86,3%. Y listo, eso sería. No sé si se entendió. Ya, lamento que haya sido un poco rápido eso último, pero en realidad estamos más pasados de la hora. Eh, Les voy a dejar planteado un ejercicio que vamos a revisar la próxima ayudantía, el próximo martes, que es de transformador monofásico, pero con PU. No sé si han visto PU, o sea, trabajar por unidad. No sé si han visto eso aún. Pero les voy a dejar este ejercicio planteado. Miren, los resultados de las pruebas de vacío y cortocircuito realizaban un transformador monofásico de 50 kVA. Aquí me da la relación, voltaje primario, voltaje secundario. Este obviamente es el lado de alta tensión, porque son 2400 volts, y este es el lado de baja tensión, porque son 240 volts. Eh, Frecuencia de 60 Hz fueron los siguientes. En la prueba de vacío tengo estos valores. Me dice que el voltaje de la prueba de vacío es de un PU BP. La corriente de vacío es de 5,21 amperes y la potencia, y aquí simplemente me da los datos de antes. Me da algunos en PU y me da otros en valores de ampere y voltaje y watts. ¿Ok? Y esto es lo que me pide. Determinar los parámetros del circuito equivalente aproximado referido al lado de baja tensión y en PU en base propia. Si en el lado de baja tensión se conecta una carga de 45 kVA con factor de potencia 1, determinar. ¿Ven? Ahí es lo mismo, exactamente lo mismo. Está pidiendo lo mismo, lo único que cambia es que ahora me dice que tengo que trabajar con PU. Y acá les puse los resultados por si se animan a hacerlo y ver si les da lo mismo. ¿Ok? Así que eso, este es el ejercicio que vamos a revisar la próxima ayudantía.